está grabando. Vale. Buenos días, David. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Nervioso. Presentando una peli siempre nervioso. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué hacer cine? Es verdad, te había escuchado alguna vez y es muy difícil. Es muy difícil. ¿Has escuchado? Sí, claro. ¿Cómo pierdes el tiempo de esa manera? No, por Dios. Pues no o sea, ojalá pudiera dar una respuesta así contundente, pero fue un proceso progresivo en mi caso. No sería una vocación de toda la vida. Es decir, yo estudié primero audiovisual en la facultad. Y después, al ir acabando la carrera, veía que el periodismo no me acababa de convencer, porque bueno, pues me mandaban a ruedas de prensa y aquello era simplemente contar lo que otros querían que contases, no tenías margen de nada. Con lo cual dije, no, o sea, yo quiero contar las mías, no las de los demás. Y entonces cambié de rumbo un poco y me fui, en este caso, a La Habana. Tuve la suerte de entrar en la Escuela de Cine de Cuba, una escuela muy loca que tiene alumnos de todo el planeta, especialmente latinoamericanos. Más allá. Claro, y aprendí muchísimo, sobre todo de mis compañeros, y entonces ya sí dije, no, ya está, ahora vamos a intentar hacer esto. Y he estado sobre todo 10 años currando en equipos de cine hasta que he podido también dirigir mis propios proyectos. En tu ópera prima, que me gusta mucho llamarlo así, nos encerraste en una sala de juzgado, ahora en esta nos encierras en una clase. O sea, eres un adelantado al confinamiento, ¿no? Un poco. Perdona la broma, pero... Puede ser. No, sí que me gusta ese tipo de... También un poco intuitivamente, porque creo que los microcosmos permiten hablar de, bueno, macrocosmos, ¿no? Es decir, de los problemas universales. Y ahí, analizando en sitios cerrados las relaciones humanas, pues es cuando, bueno, normalmente es como meter las cosas en una olla a presión y que tengas que expresarte tal como eres de verdad. Entonces, bueno, pues por ahí van los tiros, supongo, ¿no? Por eso los sitios cerrados. Esto viene en B, trabajaste con Initial Films, viene de una historia de Initial Films, porque he leído algo que es una cosa que ocurrió en Monzón, el guión lo escribe en Coral Cruz, Valentina Viso, hay muchos polos. ¿En qué momento esto se cruza? Sí, yo estoy y David aparece? No, o sea, estoy desde la génesis, en el sentido de que leo la noticia y me llama Valery Del Piero y me dice, te voy a mandar una noticia que he leído, y digo, coño, la acabo de leer, y entonces ahí arrancamos, con lo cual yo hice incluso la primera versión de guión, después de localizar el profe que era un poco la inspiración de la historia. Lo que pasa es que no hice luego todo el proceso de guión, lo delegué, entraron Coral y después Valentina. Y la verdad que mejor, porque uno está bien que le den otros puntos de vista y fue un gran proceso. Pero estoy desde el principio, sí. Y igualmente es muy importante la mano de Valery como productora porque tiene mucho ojo, sabe de dónde encontrar las historias. Empieza a ser muy importante, ¿no? La mirada de Valery, empiezan a aparecer películas muy interesantes donde está ella detrás. Sí. ¿Qué crees que tiene Valery? Aparte de ese ojo clínico. Pues es que es muy clara. Yo creo que no vive dentro del negocio, no es así, no es alguien de reuniones, negocio y voy a hacer todas las películas que pueda, sino que, pues, bueno, digamos que vive una vida muy normal, llevo a los niños al cole y voy, trabajo y vuelvo a mi casa, y entonces yo creo que las historias que le gustan y que le apetece producir, pues tienen que ver con eso, no con haber visto 20 películas e intentar repetirlas, ¿no? Que creo que muchas veces se hace eso. Tu película reivindica la figura del profesor, también la del alumno, la de la enseñanza y sobre todo la de una manera de enseñar que se basa en construir personas y no consumidores. Sí. Claro, uno no piensa demasiado en la educación hasta que es padre, o sea, sí, seamos realistas. Entonces, bueno, ahí empiezas como a hacer un máster a toda castaña, porque claro, ¿qué haces con los niños? No vienen con manual de instrucciones. Te acuerdas de tu educación y ves las lagunas que haya podido tener, y en este caso efectivamente me empiezas a ver cómo trabajan los profesores, que muchas veces ya son gente más joven que tú y muy formada, y claro, empiezas a entender cosas que para ti eran normales y no lo eran tanto, porque nos educaban mucho en la obediencia, en el resultado, en la nota.
Y evidentemente tienes que conseguir unos resultados y hacer las cosas bien y llegar a, bueno, pues a dar lo mejor de ti mismo, pero eso será una consecuencia, porque cuando vas encontrando las cosas que te interesan, en las que eres bueno, en las que das lo mejor de ti mismo, pues aparecerá ese rol, ¿no? Y ese resultado. Y la educación en ese sentido tiene mucho que recorrer en eso, ¿no? En darles a los niños lo mejor para que saquen lo mejor de sí mismos. Chabrol decía que una película buena una película tiene que tener un buen guión y unos buenos actores. El guión está. ¿Por qué David y no otra persona? Pues creo que teníamos que combinar dos cosas claras. Un gran actor para un rol principal que está toda la película en pantalla, 82 de 84 secuencias. Y David tenía esa juventud, pero al mismo tiempo ya una trayectoria muy sólida, teatro, incluso tiene un Goya. Y claro, por otro lado lo tenía que combinar con 20 niños de 11 años que me iban a exigir una energía bestial y una dedicación muy alta, ¿no? Entonces, bueno, me podía despreocupar un poco de su lado y preocuparme mucho de ellos, y además me ayudaba mucho porque él es payasete, hace mucha broma y tal, y entonces se le subían a la chepa y al final acababa llamando más la atención a David que a los niños, ¿no? Sí, sí, la verdad, fue muy divertido trabajar con ellos. ¿Y hay muchos profes como el personaje, como Aleix? ¿O realmente es una reivindicación para que haya más profes así? Bueno, hay de todo. Yo creo que no... ¿Tú crees que hay demasiados pocos como Aleix? Porque a mí claro, yo intuyo, yo creo que, bueno, Aleix no es un profesor del rollo Keating del Club de los Poetas Muertos, es decir, no es un superhéroe. De hecho tiene que, incluso elude un poco su responsabilidad y poco a poco la asume, ¿no? Pero un poco con el freno de mano echado. Entonces, claro, yo creo que representa un poco, o tratábamos de trabajarlo así, como ese interino que dice, pero bueno, ¿por qué me tengo que meter yo en este jaleo si no sé ni cuántos días voy a estar en esta clase, si me mandan de aquí para allá y mi propia vida está un poco patas arriba, ¿no? Entonces, claro, ¿qué profes quieres? Pues quieres profes lo mejores que puedan ser y los más dedicados posible, pero también quieres que tengan herramientas para trabajar, que su entorno de trabajo sea razonablemente estable, que puedan formar equipos, porque todos crecemos en equipo. No es lo mismo llegar y que te suelten ahí y ya está, que aquello tenga un proyecto, que el equipo sepa lo que quiere, que te ayuden cuando tienes un problema y no sabes qué hacer con él, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que más ha hecho en falta. Yo creo que profes formados de las facultades están saliendo profes muy buenos, claro que sí. Y cuanta más gente vocacional entre, pues mejor, claro que sí, porque se van a dedicar a eso muchos días en su vida. Cuando la vocación ayuda, pero no lo vale todo. Y ser interino es duro, es muy duro, porque vives como estás y no estás, ¿no? Y siempre pensando que en donde estás se puede terminar de un día para otro. De hecho, a él lo avisan de un día para otro, que eso pasa mucho. Yo tengo amigos que les ha pasado. No, pasa todo. Bueno, a mi hijo le acaba de pasar. La profe llegó el día D a la hora H, ni un minuto antes. Bueno, es duro, y para mí, yo le decía a David también al preparar la peli, digo, es que es un poco un cowboy, ¿sabes? Y de hecho algunas de las cosas de la fotografía de la peli hemos querido reflejar casi una cosa de western, ¿no? Porque el tío lo sueltan ahí en un pueblo remoto que no conoce y ni tiene muchas ganas de hacer amigos porque no sabe cuánto va a estar, bueno, no es el sheriff, ¿no? Pero sí que es el extranjero, el forastero del pueblo, ¿no? Y bueno, es un poco Shane, ¿no? Un poco, sí. Porque también al final los niños lo valoran, ¿no? Y claro, él se valora a sí mismo también, ¿no? Claro, porque el aprendizaje es mutuo, ¿no? No es yo soy el adulto, yo te enseño todo, sino si yo te miro, te respeto y te veo como una persona de 11 años, de acuerdo, pero como una persona, seguro que aprendo, porque aprendemos de todos. Lo que hace en la película muy interesante es la parte psicológica íntima y la parte psicológica grupal. Eso yo creo que ese equilibrio hace que la película vuele. Porque si cojease de alguno de los dos, ¿sabes? Como algunas películas donde el profesor es muy bueno o es muy malo, y aquí no, aquí el tipo es un tipo humano, un tipo de carne y hueso, y los niños son de carne y hueso, porque mienten. Y ver en las películas gente que mienta, y gente que no sabe expresar sentimientos, gente que te dice que sí, luego que no, o dice no lo sé, o le cuesta coger una llamada, eso hace lo que es el cine, ¿no? Para mí
Esa idea estaba como muy... Sí, era muy claro que queríamos hacer un relato naturalista que nos acercara en parte a una cosa casi documental, porque de allí salió, ¿no? Entonces combinábamos una parte un poco más observacional con Aleix, cuando está en su mundo de adultos, un poco solitario, ahí la cámara está más en el trípode normalmente, y una cosa con dos cámaras así un poco más ensuciada, por así decirlo, cuando estamos en el aula y estamos, entre comillas, escondidos en un rincón para ver lo que pasa, ¿no? También así les dejábamos un poco de margen a los niños para que no dijeran las frases del guión, sino que entre lo que habíamos ensayado, leído y tal, pues que tuvieran un poco de margen de improvisación, que aprendieran a que la palabra exacta no era lo importante, sino que podían contestarse así un poco sobre la marcha. La gente cuando ve la peli, que pregunta a David, Bueno, yo sobre todo creo que esta peli yo decía, es que voy como Frodo con el anillo, porque tengo una emoción que sentí hace 3 años y ahora la deposito en los espectadores, y para mí es muy satisfactorio ver las emociones, ¿no? Porque creo que toca mucho, que a cada uno un poco le pilla según sus propias vivencias, pero que salen y te miran, te sonríen, alguno tiene el ojo brillantito, te cuentan que por H o por B se han identificado con alguno de los personajes, o bien de cuando eran niños o bien de los adultos, ¿no? Y bueno, pues, en ese sentido muy contento, claro. ¿Y tus alumnos? ¿Tus alumnos cuando la vieron qué pensaron? Bueno, yo no doy clase, ¿eh? ¿Mis alumnos te refieres? Mis niños de... claro, sí. Bueno, ellos estaban... Claro, para ellos es un cóctel de emociones salvaje, ¿no? Nunca habían hecho cine y se ven en ese pantallón y ven que han representado la historia de alguien diferente. Claro, yo entiendo que es un boom, estaban muy contentos, muy emocionados. Sí. Y ahora, para terminar, me gustaría que me dijeras qué película cambió tu mirada como espectador cuando eras un chaval. Si hay alguna, o algún autor, o una de ellas, ¿eh? Cuando era un chaval, no sé si tanto. Qué difícil. Sí me acuerdo mucho, es una película que nombro de vez en cuando porque me acuerdo mucho de ella, ver una giornata particolare de Ettore Scola, ¿no? Que es de teatro también. Claro, que es una obra teatral, porque me pareció un relato de resistencia contra la... Un sitio cerrado, ¿eh? Sí, de resistencia tan humana contra la imposición, contra, en este caso, el fascismo, etcétera, que sí, me quedó muy marcada. Pues David, un placer hablar contigo de tu película, de todo, y yo siempre digo hasta la próxima película. Gracias, ojalá.